Buenos días, tardes o noches, depende de qué hora nos escuche, vea este video. Somos Faith Orthodox Baptist Church. Am, pues comunicando, ah, ¿cómo lo podríamos decir? Ah, Compartiendo la palabra de Dios a aquellos que gusten oír, a aquellos que quieran escuchar. Son enseñanzas bíblicas. Sabemos que el ser humano se compone de espíritu, alma y cuerpo, pero le ponemos más atención a lo cuerpo, a lo material. A lo espiritual lo dejamos en un lado, como que no tiene importancia, cuando en realidad lo espiritual es lo que es eterno. Lo terrenal aquí se queda. Es bueno preocuparnos por las necesidades cotidianas de cada familia, cada persona, pero también es necesario que tomemos en cuenta que somos parte espiritual. Porque nosotros hay espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo lo alimentamos con lo material. Lo espiritual pues se alimenta con lo espiritual, que es la palabra de Dios. Somos Faith Orthodox. Estamos enseñando lo que es la Biblia. Estamos en las epístolas de Pablo. Estamos en segunda de Tesalonicenses. Ya vimos primera, vamos a segunda. Los domingos estamos enseñando Tesalonicenses. ¿De qué se trata? Pues de entender en algo, qué parte tenemos en lo espiritual, qué es lo que debemos saber acerca del Creador, porque somos creación de Dios. Nos guste o no nos guste, somos creación de Dios. Todo ser humano es creación de Dios. Toda persona física es creación de Dios. Aún los árboles, la vegetación, todo aquello es creación de Dios. Los animalitos, todos los animalitos también son creación de Dios. Pero de todas las creaciones de Dios, nomás a dos seres le dio la inteligencia, el entendimiento, para que aprendiera y supiera hablar y conocer y entender. ¿A quiénes fueron? Primeramente fueron los ángeles y luego a los seres humanos. Que muchos dicen que hay otras humanidades en otros planetas. Bueno, a mí la Biblia no me dice nada de eso. Me dice otra cosa acerca de lo espiritual. Eso sí, podemos hablar de lo espiritual, no del espiritualismo, no de otra cosa, de lo paranormal, no, de lo espiritual, de lo divino, de lo santo, de lo que Dios creó. Quiéranos o no, todo lo creó Dios. Si creemos en lo espiritual, creemos que hay un creador y ese espíritu es el Padre de los espíritus. Esta mañana estamos aquí a 6 de marzo del 22, ¿verdad? Del año 22 estamos. Faith Orthodox Baptist Church está situada en el sur de San Antonio, en la calle Byron 1623, sí, ¿verdad? San Antonio, Texas. Aquellos que habitan aquí en San Antonio tienen una cordial invitación a participar en los servicios. Ciertamente estábamos cerrados por el problema de la pandemia, pero se ha ido todo normalizando y es tiempo de volver a empezar a regularizar los servicios de domingo y los miércoles. Ahorita no tenemos escuela dominical, tenemos nada más lo que es la predicación, la enseñanza. Los miércoles es igual, nomás la enseñanza, que los domingos deberíamos tener clases de niños, jóvenes, adultos, tenemos nada más la pura predicación. Para aquellos que gusten acompañarnos, siéntanse en la entera libertad de hacerlo. Si gustan y quieren aprender algo, no lo sabemos todo, pues estamos aprendiendo con ustedes, para aplicarlo a nuestra vida también. Vamos a correr la invitación. Igualmente, el que quiera escuchar, escuche, y el que no, está en su derecho a no escuchar. El que quiera creer, crea, y el que no, tiene derecho a no creer. En la iglesia, lo que era la iglesia, muchos ya no van a regresar, como en muchas iglesias. Pero, pues, debemos tomar en cuenta en los tiempos que la palabra de Dios nos enseña en Mateo, no recuerdo el versículo, pero sí recuerdo lo que dice, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriará o se enfriará. Y ocasionalmente es lo que pasa cuando nos alejamos de algunas personas, de algunos familiares, llegamos a ese desamor por aquello que pues no nos interesa, realmente no tenemos, y se entiende. Nosotros invitamos, el hecho que invite no quiere decir que haya
porque haya gente tenga que predicar, no, haya o no haya gente, sea el tiempo o no sea el tiempo, dice la palabra de Dios, debemos predicar en tiempo y fuera de tiempo. Al que quiera oír, al que quiera aprender, no es obligación, no es forzado, es una decisión del querer conocer lo que Dios tiene para el ser humano dentro de lo espiritual. Después de haber dicho esto, vamos a pasar a la Biblia. Voy a pedirle a Betsy que nos lean la versión Reina Valera. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 7 al 12. Me parece, sí. Del 7 al 12. Lo tengo tapado con la... Y después lo vemos lo que dice, cómo nos lo presenta la Biblia, las Américas. Ahorita vamos a ver lo que dice del capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, versículos 7 al 12, y luego vemos cómo nos lo presenta después de la oración la Biblia las Américas. ¿Por qué esto? Porque la Biblia las Américas no que diga otra cosa, sino que lo presenta de otra manera un poco más entendible a los que hablan español, porque se acerca un poco más al griego, las Américas, y vemos en qué manera nos lo presenta Reina Valera, antigua versión. Adelante, Betsy. Según Tesalonicenses 2, 6, 7 al 12, dice la palabra de Dios, porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide, y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, a aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con gran potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues les envía Dios operación de error, para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consistieron a la iniquidad. Antes consintieron a la iniquidad. Gracias, mija. Permítame orar y ahorita leemos cómo nos presenta la Biblia de las Américas la porción de la palabra. ¿Por qué hago esto? Porque hay muchas Biblias que quitan versículos o los sacan de contexto. Entonces, teniendo el cuidado de ver que no saque de contexto, los que traducen las Biblias, los que escriben las Biblias, no que la Biblia tenga error, sino que al traducir, al escribir, se han cometido errores. Porque se ignora, porque se piensa, pero lo que dice la palabra de Dios, así lo dice, así lo presenta y así es. Es nuestra fe, en ella estamos fundamentados, en ella es lo que creemos, somos bautistas, lo hemos dicho y lo repito, por denominación, y cristianos por convicción. Bien, si me permite, después de haber dicho esto, permítame orar con toda reverencia, vamos a poner las cosas en las manos de quien es el dueño de todo, ¿no? Del Padre. Oremos pues. Bendito Dios y Padre Santo, en estos momentos, Señor, estamos a trono de tu gracia, Señor, pidiéndote perdón por nuestras faltas, pidiéndote guianza, fortaleza, que intervengas tú en esto que se está predicando, que es tu palabra. Algo maravilloso. Dame la capacidad con tu Espíritu Santo para poder presentarlo de acuerdo a tu voluntad. Quita de mí emociones, sentimientos, aquellos deseos que a veces tiene uno de cualquier otra cosa, Señor, que no vaya de acuerdo a tu voluntad, inclusive los movimientos de mi cuerpo, de mi ser, que sean para darte a ti honra y gloria. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, donde quiera que se encuentren, Señor. Sé con ellos. Fortalece a aquellos que están en tribulaciones, enfermedades, necesidades, aun aquellos que han perdido un ser querido. Fortalécelos, Señor. Dales consuelo. Sé con los enfermos, tus siervos, tus misioneros, tus obreros. Sé con tu iglesia, Señor. Pedimos guianza, perdón nuestras faltas y limpieza para poder presentar de manera buena en tu presencia, agradándote a ti, Padre. Ponemos todo en tus santas manos, pidiendo perdón por nuestras faltas. Protégenos y guárdanos, retira todo aquello que pueda perturbar tu palabra. Retira todo aquello que pueda estar estorbando, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, porque tu palabra nos dice
que el que habita a la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Bendice tu palabra, porque tu palabra es verdad. Bendice tu iglesia, fortalécelos y, Señor, dame sabiduría para presentar todo adecuadamente. Fortalécenos y ayúdanos, Señor, y líbranos de todo mal. Ponemos todo en tus santas manos, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, vimos entonces que Bessie nos leyó lo que es la palabra de Dios del capítulo 2, del versículo 7 al 12 en la Reina Valera. Las Américas nos lo presenta de esta manera. El 7 dice, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que en aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado del medio. El 8, y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El 9, inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Le ponemos atención en el 9, que es lo que nos dice, inicuo, ¿quién? El anticristo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El 11, por eso Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira. El 12, y cerramos, a fin que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Bien. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Bien, estamos viendo lo que es la doctrina de la escatología de los últimos tiempos. Estamos viendo las epístolas de Pablo. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? Bueno, la palabra de Dios nos está enseñando que en el tiempo presente el misterio, esto es el poder secreto, el poder que no se ve en los ojos físicos, está actuando. O sea, físicamente no podemos darnos cuenta que están ahí, pero están ahí. El hecho de que no los veamos no quiere decir que no estén ahí. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Verdad? No cabe duda que este poder es el de los demonios que buscan cumplir el propósito de Satanás. Son seres espirituales, por tanto, no los vemos con nuestros ojos, y su presencia está en las regiones aéreas, en los aires, donde lo dice en la Biblia, donde la Biblia sitúa a las huestes espirituales de maldad. Efesios 6:12. ¿Qué sitúa las huestes espirituales de maldad? Efesios 6:12. Y Efesios 6:12 nos lo dice así de la Biblia, para que no haya error. Dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Contra huestes espirituales en los aires, contra principados, contra potestades, contra gobernadores de tinieblas. ¿Qué es lo que se presenta en estos días? Precisamente, la gente anda tan ocupada, preocupada porque está la guerra en Rusia, ay, va a Ucrania, ay, y Estados Unidos, y Israel, y Palestina, ay, Irán, no, todas esas cosas debemos tener en cuenta que ya hemos sido informados. ¿Y qué es lo que está representando? Que las huestes espirituales, los principados, los potestades, que el Señor las reprenda, están actuando, pero ¿saben qué? La actuación contra Dios no es algo novedoso que tiene que ver con el presente ni con el futuro, sino en los días del apóstol se estaba manifestando en cada tiempo esta manifestación de la iniquidad. Se lleva a cabo en distintas formas. Cuando se escribió la epístola de Pablo, que le escribió Pablo, el misterio de iniquidad actuaba contra el plan divino de la evangelización del mundo. ¿Y qué está ocurriendo en estos días? El error, la mentira y el engaño han creado
una gran raíz en el mundo entero de maldad. ¿Por qué? Porque Satanás dice, desde ese tiempo, desde que el Señor vino y que dejó el mandato de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, las fuerzas espirituales del mal están actuando aún mucho más fuertes, mucho más poderosos. En mis tiempos, dirán algunos, pero por decirlo, en los 70, 80, 90, había freno en la boca para no hablar cosas torpes que no convienen. Y en las redes sociales, en el radio y en cualquier otra cosa, se prohibía hablar cosas inadecuadas, indecentes. En estos tiempos, hablar cosas indecentes es gracioso. ¡Qué gracioso! Dijo una tontera bien grande, dijo una cosa bien horrible. Y es un rizar, un reír. Porque aquella persona, inclusive señoritas, parece que no hay educación en este tiempo. Parece que no sabe que son palabras léperas, palabras inadecuadas, que se denota la falta de educación secular y la falta del conocimiento de lo espiritual. ¿Por qué? Porque nos dejamos cultivar lo malo en nuestro corazón, y de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Desde cuándo está esto? Desde antes. Fíjese bien, ¿desde cuándo? Desde antes que el Señor viniera a la tierra. ¿Desde cuándo? Desde Adán y Eva. ¿Quién atacó a Eva para que cayera en tentación? ¿Quién atacó a Adán? Dice, no, es que la mujer que tú me dices, no, es que la vibra, no, es que nosotros decidimos por sugerencia de lo que no vemos, pero sí oímos que manipula, sí entendemos que manipula nuestro pensamiento y nos dejamos llevar. Porque es más fácil hacer el mal que hacer el bien. Porque es más sabroso pecar que vivir santamente. Porque es más fácil tener riquezas que buscar primeramente el reino de Dios y su gloria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es donde el ser humano fue afectado. ¿Dónde? En Adán y Eva. ¿Qué es lo que se afectó? La imagen moral de Dios en el ser humano. ¿Qué es la imagen moral? Lo moral y lo espiritual. ¿Qué es lo que está tratando de hacer la palabra de Dios? De dejarnos ver la necesidad que tenemos de entender lo espiritual, no lo espirituista. Lo espiritual de Dios, lo divino de Dios que hay en cada ser humano. Porque después de la muerte hay vida. Aunque muchos dicen, no, es que no sabemos. Sí sabemos, porque la Biblia nos dice. Y hay vida eterna. ¿Para quién? Vida de gozo, vida de alegría para los que creyeron. Para los que no creyeron, que creen en grandes maravillas que hace un mago. Así como este hombre que desapareció la Estatua de la Libertad. Así como este hombre que pasó por la muralla china. Grandes maravillas, trucos maravillosos. Y a eso se refiere. Cuando se van a dar maravillas, trucos que maravillarán al ser humano. ¡Wow! ¡Qué poder! No es poder, es truco. Pero el punto aquí es, ¿qué es lo que está pasando desde antes y más cuando vino el Señor? Que los demonios, el ejército de demonios del enemigo, se ha preparado y está atacando más fuerte a la humanidad. ¿Para qué? Buscando que nadie vaya a salvación. Buscando que se desacredite la Biblia, que se desacredite Jesucristo, que se desacredite el Todopoderoso. Así, no era cierto, no era un Dios. Es el único Dios verdadero. Pero ese es el trabajo del enemigo. El trabajo del predicador de los ejércitos celestiales es predicar la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué te detiene para actuar de acuerdo a lo que dice que eres si eres cristiano? ¿Qué te detiene para ir a conocer de la palabra de Dios? ¿Es que no te deja ningún beneficio? ¿Es que para poder yo hacer algo tiene que haber billetes de por medio? Si no hay, dicen en el mundo, no honey. No money, no honey. Aquí, por ahí se ha oído ese dicho. No money, no honey. Y aquí con las cosas de Dios no es así. Con las cosas de Dios pon atención, porque tú también eres espíritu. Tu alma es espiritual. Tu ser verdadero. No este cuerpo que queremos ponerle
ropa de marca y colgarle hasta la olla de los frijoles, aunque sea de oro, aunque sea la licuadora colgada ahí. No, no es este cuerpo. El verdadero cuerpo, la verdadera vida es espiritual. Por eso, ¿con quién tenemos la lucha? Contra carne. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales que no las vemos. Pero recibimos la bendición de poder entender cuando nos disponemos a oír la palabra de Dios, a entenderla y a creerla, a disponernos a hacer la voluntad de Dios. Cuando nos negamos nosotros mismos, dejamos que Dios obre, que su Espíritu Santo obre, que el Señor gobierne mi vida, entonces es cuando entendemos. Mientras, no, ese hombre no sabe qué está hablando. Es que si no hay nada. El Señor no está en contra de la riqueza ni de que sustentemos a la familia. Está en contra de que abusemos de esos derechos. ¿Por qué? Digo derechos, porque tenemos derecho a trabajar. Tenemos derecho a anhelar tener una vida mejor, pero no querer ser el rey del universo, porque el rey nomás es uno. ¿Qué es lo que pasa? Que el ser humano se ha olvidado de que Dios nos deja muy claramente. El misterio de la iniquidad actuaba contra el plan divino en la evangelización del mundo, oponiéndose a los trabajos de extensión del mensaje del evangelio, con la rudeza o la crueldad de la persecución a los apóstoles, a los cristianos, incluso hasta de la muerte de cristianos. El apóstol Juan dice la misma verdad expresada de otra manera cuando se refiere al espíritu del anticristo, como nos dice en 1 Juan 4:3, mija. ¿A qué se refiere al espíritu del anticristo? Dice la palabra de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, de cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Y que ahora ya está en acción. No está diciendo que el anticristo ya llegó, está diciendo que el espíritu del anticristo está activo, el espíritu de maldad. Y podemos ver cómo todos los sistemas de gobierno casi son anticristos. Van contra de Dios. ¿Qué pasa en las escuelas? Quiten las oraciones, quiten la Biblia. Un sistema anticristo. Pero el mundo está expuesto a eso. ¿De qué estamos diciendo? Que debemos estar atentos en estos tiempos, porque esto del anticristo no es nuevo. Esto de que los demonios atacan, que el Señor nos reprenda, no es nuevo. Ya estaba desde antes de que el Señor viniera. Y estaban actuando en contra de las cosas de Dios. Vimos cómo los siervos de Dios, y podemos ver todo el Antiguo Testamento, cómo los siervos de Dios fueron tentados, incluyendo principalmente al mayor ejemplo que tenemos, siendo un rey. Fue tentado y pecaba, pero ¿saben qué? ¿Por qué vino a ser el rey David como el corazón de Dios? Porque pecaba y se arrepentía y no lo volvía a hacer. Y en esos tiempos se peca, nos arrepentimos, ay no, y volvemos a pecar, ay no, es que Dios es bueno y me perdona todos mis pecados. Sí, todo tiene un límite. Dios nos habla, nos enseña y nos dice, pero la verdad, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Qué es lo que Dios dice? Porque ya está orando. El misterio de la iniquidad solamente espera hasta que sea quitada de en medio el que ahora impide. Hay mucha polémica acerca de quién lo impide. Muchas personas dicen, es la iglesia. Bueno, el cristiano tiene el Espíritu Santo en sí mismo. Por eso dice que el cristiano es templo del Espíritu Santo. Y las oraciones del cristiano puede hacer que tengan algún compartir con esta actitud de oponerse a que se haga presente el anticristo. Pero para el poder maligno, el único poder que puede anularlo, quitarlo, es el poder divino de Dios, ¿verdad? Los que estamos en los tiempos posteriores y los creyentes sabían que el anticristo venía, pero mientras el anticristo, hombre de pecado, aparecerán muchos anticristos. Han surgido, 1 Juan 2:18.
Primero de Juan 2:18 Hey. dice la palabra de Dios: hijitos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído el anticristo ha de venir, así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. En esencia, gracias, mira, y en propósito, el programa del enemigo está funcionando aun cuando limitado en su manifestación. El misterio de iniquidad que está actuando se hace realidad en los malos que orientados y dirigidos por las huestes de maldad se oponen al programa divino, a las enseñanzas de Dios. Los dirigentes religiosos del judaísmo, tan apegados a las tradiciones, y no estoy criticando a los judíos, es una realidad, ellos se apegan mucho a las tradiciones y se olvidan de la realidad, ¿verdad? No tengo nada en contra de los judíos, no soy antisemita, estoy viendo lo que dice la palabra de Dios y estamos viendo un sistema religioso del pueblo de Dios, que ellos se apegan tanto muchas veces a las tradiciones que no tienen la oportunidad que Dios nos ha dado a nosotros y formas de cumplimiento legal se oponían a Cristo intensamente y Él los relacionó con Satanás, llamándolos hijos del diablo. Juan 8:41 al 44. Dice la palabra de Dios: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Dijéronle entonces: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaréis, porque yo de Dios he salido y he venido. No he venido de mí mismo, mas Él me envió. Porque no reconocéis mi lenguaje, porque no podéis oír mi palabra. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicidio ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Porque es mentiroso y padre de mentiras. Gracias. ¿Qué es lo que nos está enseñando la palabra de Dios? Que el enemigo es tan astuto, no es una voz que oímos como la voz física de cada ser humano. Tanto la voz de Dios y la voz de los espíritus no es sonido, es intuición, es la manipulación del pensamiento, porque por eso la lucha se lleva del ser humano en la mente. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Soy cristiano? ¿No lo debo hacer? ¿Lo hago? Es una lucha, no tenemos lucha contra carne ni sangre. Hacemos resistencia porque sabemos como cristianos lo que dice Santiago. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Santiago 4:7 me parece. Santiago 4:7. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Gracias. Hay mucha enseñanza en la Biblia de cómo el cristiano tiene el poder de Dios para repeler al enemigo. Si nos sometemos a Dios, podemos decir lo que dice Filipenses 4:13 y lo sabemos porque lo repito mucho. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En mi fuerza yo no puedo, pero en las fuerzas de Dios, dejando que Dios obre en mi vida, en mi persona y en mi forma de vivir, haciendo lo que le agrada a Dios, Dios me defiende. Dios pelea mis batallas. Y lo hemos visto que, como lo dice Jeremías, ¿verdad? Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. También dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas maravillosas que tú no conoces. ¿Verdad? Con esa confianza, con esa seguridad de que tengo a Cristo en mi persona, de que le sirvo al Señor, no quiere decir que yo no me equivoco, que yo no fallo. Como persona humana, mientras esté en este cuerpo, voy a fallar. Pero tengo la seguridad de poder resistir los ataques del enemigo. ¿Por qué? Porque el misterio de la iniquidad se está haciendo presente. Y se va a hacer más presente. ¿Cuándo? Déjeme decirle que ahí en Apocalipsis 17, 5 al 7, nos habla de qué manera se va a presentar. Apocalipsis 17, 5 y 7. Dice la palabra de Dios: y en su frente un nombre escrito:
misterio, Babilonia la grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Y el 7 nos dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Podemos entender entonces que la palabra de Dios, amiga, nos dice, ¿sabes qué? Cuando veas esto, mira lo que va a pasar, le está diciendo a Juan en Apocalipsis. Esto es lo que se maravilló Juan, de que vio, y no, pero no es una bestia. Si pueden seguir leyendo, tiene su Biblia, lea del 8 en adelante y se va a dar cuenta que ahí el ángel le explica al apóstol Juan. ¿Qué es eso? Son reinos que van a ser presentes, porque muchos presentan la Biblia, ay, es que es un monstruo de muchos ojos, tiene muchas bocas, el arcángel no es como nosotros pensamos. El arcángel, los arcángeles, porque son arcángeles, que están con el Señor, tienen cara de seres humanos, cara de león, son comparaciones a los poderes. Pero necesitamos estudiar la Biblia para saber de qué nos está hablando. ¿Qué es lo que va a pasar? Que se va a hacer presente reinos y ahí mismo seguimos para abajo. ¿Lo tienes ahí en el mismo? Léeme del 8 de una vez hasta que acabe. Dice la palabra de Dios, la bestia que has visto fue y no es, y ha de subir del abismo y ha de ir a perdición, y los moradores de la tierra, cuyo nombre no están escritos en el libro de la vida, desde la función del mundo, se maravillan viendo la bestia que era y no es, aunque es. Amén. Y aquí hay mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. Los 5 son caídos, el uno es, el otro aún no es venido, y cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia que era y no es también el octavo, y es de los 7, y va a perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. Estos tienen un consejo y darán su potencia y autoridad a la bestia. Si nosotros leemos, no tenemos necesidad de que alguien nos esté diciendo, no, es que hay unos que nombran tanto que las profecías de quién sabe quién, que las profecías de un hombre y de una mujer. El ser humano prefiere oír cosas que por conocimiento de las cosas de la vida podemos deducir que van a pasar. La palabra de Dios nos habla bien claramente. Van a ser reinos y nos dice cómo y cuándo. Cuándo, en los últimos tiempos, cuando se ha llamado a juicio todo, pero por lo pronto ya nos está diciendo, ¿sabes qué? Con la decisión, porque ya sobrando el misterio de iniquidad, solamente espera hasta que sea quitado del medio el que ahora impide. ¿Quién es el que impide? Obviamente que se necesita un poder divino para detener que se haga presente. ¿Quién es? El Espíritu Santo de Dios. No que lo va a quitar del mundo, sino que lo va a quitar de estorbarle para que se haga presente. No que el Espíritu Santo se vaya y ya no va a haber Espíritu Santo. No, simple y sencillamente va a dejarlo pasar para que el mundo sea probado de nuevo. ¿Qué es lo que está haciendo el ser humano en esa tierra? Probado a ver cómo desarrolla esa vida y si realmente se da cuenta que es un ser creado, que no es eterno en este mundo, que está a prueba constantemente, que está siendo atacado y Dios lo permite para probar su corazón, su mente y su fidelidad al Creador. ¿Por qué falló Judas? Y no juzgamos a Judas, es un ejemplo, porque él quería riquezas terrenales y creía que Cristo iba a ser un rey. Cuando vio que no lo iba a hacer, pues traicionó. Buscaba cosas terrenales. Se arrepintió Judas, no para Dios, se arrepintió con él mismo, porque se dio cuenta, y lo leemos en la Biblia, del mal que estaba haciendo. ¿Qué hizo? Se ahorcó, porque se dio cuenta de la realidad. ¿Con eso solucionó todo? No, con eso empeoró todo para su vida y su vida eterna. Es que el no creyente va a ser ¿qué? Puesto en tormento. ¿Quién lo dice? La Biblia. Tu alma
Si no tenemos a Cristo, si no tenemos la palabra de Dios en nosotros, si nomás nos alimentamos lo físico y queremos tener riquezas, nada te vas a llevar, nada me voy a llevar. Lo único que te puede llevar es la salvación de tu alma. ¿La quieres? Está en la Biblia. Es tu decisión. El servirle a Dios o el servirle al mundo. Pero la Biblia nos dice no puedes servirle a dos señores, porque a uno quedas mal, a uno aborrece y al otro le vas a amar. Es decisión de cada quien. Esta enseñanza no es para que la tomes para ti si no la quieres. Es para todos. Porque por eso dice Juan 3, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Con esa convicción seguimos aprendiendo lo que nos dice la palabra de Dios. El versículo 8, ¿me lo lees por favor, Betsy? Según Tesalonicenses 2:8, dice la palabra de Dios, y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Amén. Déjame decirle algo muy importante aquí. Entonces será manifestado el inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu. No es que lo va a matar, lo va a apartar, lo va a alejar de él, lo va a poner en un lado. ¿Por qué? Porque es necesario que este ser inicuo sea echado en el ¿qué? Lago de fuego, según la palabra de Dios, ¿verdad? El diablo, la bestia, la muerte y los incrédulos serán echados en el lago de fuego. Y todo aquel que no esté escrito en el libro de la vida. ¿Hay libros? Sí. Tu vida y la mía, así como se toman películas para tener recuerdo de algo, así va a ser presentada tu vida y la mía y la de todo ser humano cuando seamos llamados a juicio. Unos a juicio, otros a tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo va a estar igual. Esto pudiste hacerlo porque no lo hiciste. Te dejaste manejar por las huestes espirituales de maldad que actuaban en ese tiempo. Te dejaste llevar por la mentira, y la mentira es del diablo. Y son hijos del diablo, aquellos que viven de la mentira y mintiéndose a sí mismos y tratando de mentirle a Dios como si Dios fuera un ser humano para engañar. Olvidándonos que nos dice Gálatas 6:7, no es raíz. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre o el ser humano sembrare, eso mismo cosechará. Y podemos ver en tribunal de Cristo, y podemos ver esto, pero se ha hablado tanto de la palabra de Dios, se conoce tanto de la palabra de Dios, que muchos lo toman a juego. Y no es ningún juego, es algo real. Por eso nos habla de en esos tiempos que va a ser, y en su frente un hombre, ¿quién? La ramera, y que una bestia con 7 cabezas. ¿Qué es lo que debe esta bestia? La sangre de todos los santos de Jesús. Y va a ser echada al lago de fuego. La bestia, el falso profeta, el anticristo, el mismo diablo, la muerte. Por eso dijo un hermano una vez, si Satanás o los demonios te avientan tu carne enfrente, ¿te acuerdas que tú la regaste? Esto hiciste mal. Acuérdate que tienes a Cristo como tu abogado para que te defienda si verdaderamente eres cristiano. Acuérdate que el Señor muere en ti y tienes el poder de decirle, quítate, vete de aquí, Satanás. Porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Tienes el poder de resistirlo para que se vaya de ti, como dice Santiago. Pero sométete a Dios o sometámonos a Dios para que pueda Dios darnos la bendición de ser llamados hijos de Dios y poder repeler al enemigo. Y que las batallas tuyas y mías como cristianos las pelee el Señor y su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice, no es con espada, ni con ejército, y inclusive hay un corito, sino con su Santo Espíritu. Con su Santo Espíritu. Todo lo puedo en Cristo, sí, si estamos haciendo la voluntad de Dios. Es que yo voy a la iglesia para que el Señor me bendiga. No, ve a la iglesia esperando oír, edificación, conocimiento, para que resistas al enemigo. Porque Dios cada día, cada mañana, permite que abra nuestros ojos y suple nuestras necesidades. Y el sol sale para todos, y el aire sale para todos,
porque Dios es para todos, para buenos y malos, para la salvación de tu alma y la mía, nomás en Cristo Jesús. Acordémonos que dice Juan 14:6, que dijo el Señor, porque yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie llega al Padre sino por mí. Si tú tienes esa seguridad, si tú tienes esa convicción y en tu corazón está el deseo de servirle, no nada más vivir la vida, es muy hermosa la vida, es muy hermoso divertirse, es muy hermoso pasear, es muy hermoso conocer partes que nunca habíamos visto, porque Dios la creó para eso. Pero también es muy importante que no nomás trabajar, sino tomamos en cuenta que el Señor cada mañana permite que abramos los ojos para llevar a cabo las actividades que tenemos que hacer para sobrevivir, porque tenemos que trabajar, porque el trabajo lo implantó Dios. Por eso dice que el que no trabaja, que no coma, pero no exageremos, porque dice la palabra de Dios que es por demás que nos levantemos temprano, un salmo, no recuerdo dónde está, y váyanos tarde a descansar y comamos el pan de dolores. En vano, dice la palabra de Dios, trabaja el que edifica la casa, si Dios no está, si Dios no la edifica. El cristiano tiene que tener ese conocimiento. ¿Por qué? Porque el 8 nos dice que entonces será manifestado aquel inicuo y el tiempo se está acabando, ¿verdad? El cual el Señor matará. Dijimos que la palabra matar, morir, no es lo mismo en la Biblia que en lo secular. El morir en la Biblia es apartado de Dios, separado de Dios, alejado de Dios, ¿verdad? Entonces por eso, que no van a morir todas las almas, van a estar en tormento aquellos que se han echado en el lago de fuego, día y noche, donde el gusano no muere, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que la palabra de Dios nos habla muy claramente. ¿Qué dice 1 Timoteo 6:14? Son muchas cosas que tenemos que estar atentos dentro de lo espiritual. Estamos hablando de lo espiritual. ¿Ya trabajó? ¿Ya comió? ¿Ya durmió? Escuchemos. Dice la palabra de Dios que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Que guardes qué? Mandamiento. ¿Qué mandamiento? Lo que manda en su palabra. Porque la venida del Señor está pronta, ciertamente. ¿Y qué nos dice eso? Que los tiempos se están acercando al final de los tiempos. Obviamente que el enemigo va a andar más fuerte, más aguerrido, anda alrededor buscando a quien devora o a quien devorar. ¿Qué es lo que tenemos que tener la seguridad? De que entendemos que la palabra no pone atención. Estamos entrando en los últimos tiempos. Si tú y yo, como cristianos, no vemos la venida del Señor, no quiere decir que no vamos a estar en el Señor. Al contrario, vamos a ser primeros que los que queden en este mundo. Es una esperanza que tiene el cristiano, una seguridad que la iglesia va a ser levantada. Pero estamos atentos, estamos viendo realmente el inicuo o el hombre de maldad se está haciendo casi presente. El espíritu del anticristo está en acción, está más fuerte, la batalla es peor. Por eso las iglesias, los templos, las iglesias se deshacen, los templos se vacían, la gente ya no cree en la palabra de Dios. Creen la luna, creen otras cosas, pero no creen lo que dice la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios nos advierte, ten cuidado, el tiempo se acerca, la noche viene en que no podrás trabajar, ¿verdad? Dice Apocalipsis 9:15. Dice la palabra de Dios, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban aparejados para la hora, día, mes y año, para matar la tercera parte de los hombres. De los hombres, del ser humano, ¿verdad? Si Dios nos está enseñando todo su plan, ¿qué es lo que nos detiene para creerle? ¿Qué es lo que nos detiene para decir, bueno, déjame ver?
A lo mejor es cierto. No es que dijo fulanito que la Biblia es mentira. No es que dijo, ¿ya la leíste? ¿Ya la estudiaste? Para poder decir algo necesitamos estudiarlo. Necesitamos estar firmes en lo que decimos. De otra manera, ¿cómo voy a hablar yo de medicina si no conozco, o de psicología si no tengo conocimiento de ello? ¿Cómo voy a hablar yo como un maestro queriendo enseñar a los niños si no tengo el estudio necesario, la preparación necesaria, el conocimiento necesario? Que es lo que tenemos que entender, que la palabra de Dios está ahí para que aprendamos, para que sepamos. ¿Qué es lo que dice el versículo que leímos? 8 al 9. Dice la palabra de Dios, a aquel inicuo cuyo Advenimiento. advenimiento es según operación de Satanás, con gran potencia y señales y milagros mentirosos. Señales y milagros mentirosos. Gracias. Eso es lo que es. Mentiras, señales, trucos. Se maravillará la gente. ¡Wow! ¡Qué riqueza, qué poder! ¡Wow! Vamos a alabar, y muchos van a creerle en ese tiempo los judíos y mucha gente. Porque va a ser grandes señales, pero son señales engañosas. ¿Va a tener poder? Sí. ¿Por qué? Porque es el espíritu de Satanás, ¿verdad? Por eso dice el 9, en aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás. ¿Quién le va a dar el poder a ese inicuo? Satanás. Para engañar, porque es engañador, mentiroso, asesino. Pero la gente no quiere entender. Nah, está loco ese hombre, está loco. ¿Qué dice Apocalipsis 12:3? Dice la palabra de Dios, y fue vista otra señal en el cielo, un gran dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. 7 diademas. Pero déjame decirle que no es una bestia como un animal. Es un ser humano, seres humanos que se levantan en contra de la voluntad de Dios, en contra de la humanidad. El mayor truco del enemigo, de Satanás, que el Señor lo reprenda, es hacer creer a la gente que no existe. El mayor truco, y no es más peligroso que cuando lleva la Biblia bajo su brazo. ¿Qué dice Mateo 24:24? Dice la palabra de Dios, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los elegidos. A los elegidos. Yo soy el ungido de Jehová, gracias. Yo te hago milagros. Si Dios me diera el don de los milagros, no fuera yo. Si Dios me da el don de hablar, no soy yo, es Dios. A sea la honra y la gloria. Yo no hablo de mí, pero sí hablo de lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice Mateo 7:21-23? Dice la palabra de Dios, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Nunca os conocí, gracias. Nunca os conocí, obradores de maldad, apartados de mí. Qué triste. Hay unas personas que tienen un potencial para predicar la palabra de Dios y prefieren hacer otra cosa. Se vanaglorian como Satanás, quieren ser Dios. Como Judas querían riquezas, fama y poder. Hay algunos que son magnates en el cristianismo, no porque debería haber, sino porque se han enriquecido. Es que yo tengo miles, y de cuántos esos miles, cuántos son salvos, o es por cuánto te dejan en el plato de la ofrenda. No es porque yo hable lenguas, no es porque yo haga milagros, no es porque yo eche demonios que estoy predicando. Si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, en nuestro deber de vivir, no tenemos nada. Goza las riquezas que tienes si así lo quieres, porque tú sabes a dónde vas. Tú sabes tu fin. Por eso dijo esta persona, cuando Satanás te recuerde tus pecados, recuérdale su final.
porque nosotros sabemos a dónde vamos. ¿Estás tú seguro? ¿Predica la palabra de Dios? ¿Enseña la palabra de Dios? ¿O qué? Por eso dice en 1 Corintios 1:18, la verdad, lo que es la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es a saber, a nosotros, es potencia de Dios. Amén. Yo prefiero estar sin riqueza y gozar de la bendición de que Dios me cuida, de que Dios me guarda, de que mi familia está protegida por el Espíritu Santo de Dios. Por eso que todos aquellos que traten de dañar van a tropezar y van a ser confundidos grandemente. Lo digo yo, no es su palabra, porque mi confianza está en Él. Podemos decir eso, porque yo tengo la verdad en mi corazón, en mi mente, en mi conocimiento, en mi intelecto, en todo mi ser. Si lo tengo aquí, está en todo mi ser. Porque ¿dónde se lleva la lucha del cristiano? En la mente. Lo piensas y lo actúas, o lo dices, en una manera o en otra, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Quién lo dice? La Biblia. ¿Verdad? ¿Qué es el versículo 10 de lo que leímos, mija? Dice la palabra de Dios, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Porque no recibieron ¿qué? El amor de la verdad para ser salvos. Pensaron con decir yo soy salvo, yo hago milagros. Y dicen, no, aunque me diga yo hacer milagros en tu nombre, no te conozco, no sé quién eres. Qué triste, qué duro para aquellos que piensan que es muy fácil. Vimos 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura, ¿verdad? ¿Qué dice el 10? No. De lo que leímos. Ah, no, sí, ya leímos el 10, ¿verdad? Y, con todo engaño e iniquidad en los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ya vimos 1 Corintios 1:18, que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Es que no me conviene predicar eso porque no habla del diezmo, no habla de las ofrendas, no habla de que cuida al pastor. ¿Quién dijo que hay que cuidar al pastor? ¿Que Dios no nos cuida a nosotros? Si somos siervos de Dios, debemos tener esa seguridad y esa confianza. Para poder enseñar a los demás, debemos primeramente amar a Dios y luego amarnos nosotros mismos, porque si no amamos a Dios, no podemos amarnos nosotros mismos, ni podemos amar al prójimo. ¿Por qué al prójimo? Porque es el segundo gran mandamiento, y como siervo del Señor tengo que tener bien presente ese mandamiento. ¿Ah? ¿Cuál es el primer mandamiento? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si no hemos aprendido a amar a Dios, ¿cómo vamos a aprender a amar a los demás? O amarnos nosotros mismos. Si no nos amamos nosotros mismos, ¿cómo vamos a amar a los demás? Todo esto, ¿y qué importancia tiene el entender el amar al prójimo? Porque si el amor de Dios está en nosotros, podemos amar al prójimo. He visto personas, y no es juzgar a nadie, en estos tiempos, ven que alguien está tirado en el suelo y le sacan la vuelta. Ven a una persona anciana que se está muriendo, nomás le sacan la vuelta. Ven a un niño que está tirillando de frío, se está muriendo de hambre. Anda drogado o está borracho. Y no se arrima a las personas. Ven un animalito que está por ahí tirado y lo levantan y se lo llevan a su casa y le dan de comer y lo curan y lo alimentan. Y el ser humano, tu semejante. Todas estas cosas tenemos que poner atención. ¿Por qué? Porque estamos entrando en los últimos tiempos. ¿Qué es lo que tenemos que ver y entender? Que Dios nos ama de tal manera que si el amor de Cristo está en nosotros, debemos tener la capacidad de amar a los demás. Por eso la palabra de Dios ama. He oído mucho que es que Dios es amor. Sí, pero también es justo. También es justo. También hay justicia en Él. Que nomás dijo Job, nomás lo bueno y lo no bueno, pues no, lo malo no.
No, puro gozo, puro gozo. Romanos 8:57. No, perdón, Romanos 8:5 y 7. Perdón. Romanos 8, 5 y 7. Sí, ya le vi un puntito, muy apenas se lo puse, pero se lo puse. Dice la palabra de Dios, porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. El 7 nos dice, por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. ¿Hasta ahí? No se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Porque la palabra de la cruz es locura. ¿Por qué? Segunda de Corintios 4:4. Dice la palabra de Dios, en los cuales el Dios de ese siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Para que no les resplandezca, gracias a la luz del Evangelio. Les cegó el entendimiento. ¿Por qué? Porque el ser humano se dispuso a que sus ojos espirituales sean cegados. Porque no se ve, son cosas espirituales. O estamos como Tomás, no veo, hasta que no lo vea, lo creo. Dice la palabra de Dios en Romanos, lo que se ve, hay que esperarlo. Nuestra esperanza es del cielo, del Señor, en su venida. Déjeme decirle que para entender todo esto tenemos que tener lo espiritual en nosotros. Si dejamos que el Espíritu Santo muera en nosotros, podemos entender lo espiritual. Si no, de otra manera, no podemos. ¿Qué dice 1 Corintios 2:14? Dice la palabra de Dios, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Amén. Y no las puede entender porque sean... ¿De qué? De entender, discernir espiritualmente, con el Espíritu de Dios. ¿Verdad? Por eso que dice, más el hombre animal, ¿por qué? Qué feo dice la Biblia, ¿verdad? Yo no lo escribí, así está escrito en la Biblia. El hombre animal. ¿Por qué el hombre animal? Come, vive, se reproduce y muere. No le alcanza la mente para más. Es que tengo que ser rico porque me fue muy mal en la vida. Pasé muchas hambres, nomás tú. Es que sufrí mucho, nomás tú. Es que no entiendo por qué Dios... No es Dios. Es el hombre. Dios da la riqueza para todo ser humano. No le echemos la culpa a Dios de lo que el gobierno de cualquier país hace con el pueblo. ¿Quién es el que debería estar al tanto del pueblo? El gobierno. Los ricos. Al rico le da para que le dé al pobre y le da dolor de cabeza. Si lo dejamos que sean ricos o que tengan, después no van a trabajar. Hay que dejarlos que sueñen y hay que soltarle un poquito la cuerda para que crean que son algo. Hay hombres, seres humanos, mujeres que tienen tantito y se les olvida quiénes son. Por eso Dios no les da riqueza. Prefieren morir como los animalitos. Nomás vivió, comió, nació, creció y se reprodució y murió. ¿No? Tenemos que entender que el morir, como dijo Pablo, para mí el morir es una bendición. El vivir es Cristo. Por eso todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay muchas cosas que debemos entender, pero lo más importante es que Dios nos habla, nos dice, mira, está atento, porque son los últimos tiempos. Si tú no le has puesto atención, no dejes a la desidia, porque los tiempos están cercas. ¿Qué dice el versículo 11? Dice la palabra de Dios, por tanto, pues les envía a Dios operación de error para que crean a la mentira. Gracias, mira. Me pueden decir, ya ves, Dios es el que pone la ceguera en el... No. Dios nos habla una y otra y otra y otra, como el faraón, cuando tenía el pueblo de Israel en cautividad, por medio de Moisés y Aarón. Dios no va a bajar a hablarte directamente. Dios te habla por una predicación, por la Biblia, por un canto cristiano, por un ejemplo que te da Dios. No va a bajar y te va a decir, pues si Dios te está hablando espiritualmente, no le haces caso. Es que no sé por qué estoy pasando por eso. No sabes, Dios te está hablando. Por eso dice la Biblia, si oyeres hoy su voz,
no endurezcáis vuestros corazones. ¿Por qué? ¿Por qué dureza? Nah, que voy a andar yendo a la iglesia. Nah, yo que voy a leer la Biblia. Puras patrañas. ¿Te crees eso? Ja, ja, ja. Ya veremos al final. ¿Qué dijo el versículo que me lo leíste, el 11? ¿O el 10? No, el 11. Por tanto, pues, envió Dios operación de error para que crean a la mentira. ¿Por qué permitió Dios eso? Porque Dios, habiendo hablado de muchas maneras, según Hebreos 1:1 y 2, que vaya a Hebreo, porque me encantan esos versículos, porque dicen una verdad que no tiene quien la desmienta. Hebreos 1:1 y 2 dice la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Habiendo hablado, principalmente es el versículo que me llama más la atención. Dios, habiendo hablado en muchas maneras, antiguamente por los profetas, es que tuve una revelación. ¿Qué comiste? No nos comieron tanta pizza. Antes que yo tuve un sueño, no te cargues el estómago. Dios nos deja claramente que después de habernos hablado de muchas maneras en la antigüedad por los profetas, en esos tiempos, ¿por quién? Por el Hijo, por su Hijo, por su palabra. ¿Quieres oírlo? Es tu decisión. Dice Romanos 1:28. Las consecuencias de no querer oír la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios lo entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. 29 y 32. Estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores. El 29 y 31. Sí, el 32. O 30. Detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, mas aún consienten a lo que las hacen. Hasta ahí, ¿verdad? Aún consienten, aprueban a los que las hacen. ¿Qué? Lo que está en contra de Dios. ¿Porque no lo entendieron? Sí lo entendieron. Es más, lo creyeron. No es nomás entenderlo, no nomás es creerlo, no nomás es creer. Es aceptar, confirmar en mi corazón, disponerme a hacerlo. Por eso dicen ahí en Santiago, someteos pues a Dios. 4:17, Santiago 4:17 nos lo dijo, ya me lo leyó Betsy. Someteos pues a Dios. Y me gusta mucho este versículo junto con el que donde habla el Señor, que es Lucas o Mateo. Lucas. 9:23. Sí, ¿9 qué? 23. 9:23. ¿Qué es lo que nos dice Lucas 9:23? Estos dos versículos tienen mucho que aprender de ellos. ¿Qué dice el Señor? Dice la palabra de Dios y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Gracias, amiga. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, dijo el mismo Señor. ¿A quién? A todo aquel que queramos seguirle a Él. Debemos negarnos a nosotros mismos. ¿Cómo? Como dice en Santiago 4:17, sometiéndonos a Dios para que el enemigo se vaya. No dice, enfréntalo. Pero tiene más importancia otras cosas para el ser humano. Hablar de las cosas de Dios no es negocio. Pues no es negocio secular. Es negocio espiritual para vida eterna. Aquellos que creen. Por eso es necesario que entendamos
que Dios ha mostrado su amor para con nosotros. Y podemos ver el amor de Dios en muchas maneras. Romanos 5:8. Mas Dios encarece su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero no más se murió, resucitó para vencer a la muerte. Y lo que dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos que paz para con Dios. ¿Por qué? Porque engrandeció su amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios es amor, tienes razón, pero también es justicia, verdad, fidelidad, claridad. Yo estoy muy contento, feliz, gozoso. No puedo decir que orgulloso, porque puede sonar fuera de contexto, sino gozoso, como dice la Biblia, gozoso. Un gozo el poder estar predicando la palabra de Dios. Si la oyes, qué bendición. Si no la oyes, es tu decisión. Pero a mí me queda la bendición y el gozo de predicar la palabra de Dios. Y estar en esta iglesia, que unos hermanos se esforzaron para que este templo tan chiquito, tan pobrecito, ¿no es cierto?, tan rico en la palabra del Señor. Estamos abiertos los domingos de 11 a 12, los miércoles de 7 a 8. Byron 16:23. ¿Qué hacemos? ¿Cobramos? No, todo es gratis. Si de su corazón sale participar económicamente con él, qué bendición. Si no, Dios nos provee y nos ha provisto, no por un ratito, por años. Y para mí me queda este gozo y este placer de sostener esta misión. Era una misión, ahora es un templo activo. ¿Tenemos mucha gente? No, pero tenemos mucha fe. Que nuestros hermanos que empezaron esta obra, su esfuerzo no haya sido en vano. Dios premia a los que lo ensalzan, lo obedecen. Yo no sé, mi invitación está ahí. ¿Quieres saber de Dios? ¿Quieres saber que hay vida eterna después de la vida? Ven, la palabra de Dios te lo enseña. ¿De en qué manera podemos llegar al reino celestial? Por el camino de la verdad, por el camino de aquel que dio su vida, para que nosotros tengamos el camino abierto y preparado para llegar al reino celestial. Es en Cristo Jesús. La verdad, invito, no esperando que llegue alguien. Invito porque es mi deber invitar y porque me gustaría ver este templo con gente. Pero si no vienen, Dios tiene control de todo y yo me confío en Él. Si te sirvió la predicación, si aprendiste algo, lee tu Biblia. Piensa, no es el pastor, no es el templo, inclusive no es la iglesia, es Cristo Jesús. Si te puedes congregar en una iglesia donde prediquen la verdad, ve, estás a tiempo. El Señor te basta no que lo tenga por tardanza. No sé dónde está ese versículo, sino que es paciente para que entren todos los seres humanos a salvación. ¿Verdad? No es tardanza. Él nada más quiere que ningún hombre, ningún ser humano, y al mismo tiempo todo aquel que se dice cristiano, analice, vea, piense, como dice Efesios 5, ¿qué? 13:5. No, Efesios no, Corintios, según el Corintios 13:5. Examinaos. Y que me lo leí, pues es lo último que les voy a dar ahorita nada más. ¿Por qué? Porque nos toca examinarnos a cada uno. No tengo yo por qué juzgar a nadie, ni ser juzgado de nadie. Yo soy el que tengo que analizar mi vida, mi comportamiento. ¿Qué dice, amiga? Según Corintios 13:5 dice la palabra de Dios, examinaos a vosotros mismos si estéis en fe, probaos a vosotros mismos, no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados. Si ya no sois reprobados.
Déjame decirle, cuando usted le dice a un pastor, a una iglesia, no le está diciendo al pastor o al templo, le está diciendo al Señor, no me interesa. Tú lo llamaste, no me gusta como está. ¿Por qué no me llamaste a mí? Yo soy mejor que Él. No me está diciendo a mí, se lo está diciendo al Señor. Yo no escribí nada. Ni los templos, ni las iglesias son para mí, son del Señor. Que el Señor te bendiga. Analiza tu vida y piénsala. Oremos. Bendito Dios, Padre Santo, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por tus consejos, tu guianza. Ponemos todo en tus santas manos. Prospera tu palabra, enternece corazones, abre entendimientos. Que todo sea para tu honra y gloria. En Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén. El Señor les bendiga.